¿no? Lloramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este tiempo y te pido que realmente en un tema controversial para algunos, para otros no, pero en un tema que sabemos que es difícil aclarar desde la Biblia, porque hay mucha confusión hoy en día entre los creyentes, entre las iglesias y los movimientos. Yo te pido, Señor, que realmente el Espíritu Santo, la palabra, nos traiga luz y tu palabra ilumine. Señor, en el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo, no solo de todo lo técnico, sino también para que no haya personalismos o posiciones no bíblicas entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscar tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Paso, bueno, a compartir el PowerPoint. Hoy sí lo acorté en el sentido de que lo hice, ya ahora es directamente actos proféticos y voy a seguir trabajando sobre ¿no? Simplemente déjenme avanzar hasta donde debo avanzar, que lo tengo. En este no lo tengo marcado, perdón. Lo marqué en con rojo, en el título. Ahí está. Algunos de los muchos que me critican decían que haga más corta los repasos. Bueno, yo a veces lo hago simplemente para que haya ubicación en el tema de los que por ahí no pudieron estar. Pamela me decía que, bueno, para eso están las grabaciones, pero yo no sé si todos escuchan las grabaciones, ¿no? El intento, perdón que estoy trabajando con varias cosas, es que ustedes puedan comprender básicamente los textos bíblicos que se mal usan antes de analizar cada caso, o que son abusados con respecto a me van a tener que dejar ubicar, perdón, esto es lo que vimos la otra vez. El tema es que yo acá no lo marqué con rojo como ahí. Entonces, sí, es como que tengo que ir para atrás acá. Porque las fotos me tapan el... Perdón que vuelva para atrás y les pido disculpas por este retrasito, pero porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Ahí estamos. Y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, o pervertida, o fuera de el apego a la palabra de Dios que debería tener un creyente. Pensemos y tengamos en claro por qué voy mucho a la Biblia, o me remito a la Biblia constantemente, porque hay un micrófono abierto, pero porque en realidad es lo que se ha dejado de lado. O sea, todo lo que estamos hablando y tratando son temas que de golpe uno como creyente formado en la palabra de Dios, creo yo, no tendría que tener lugar a dudas o a confusión, o simplemente sería un tema de análisis bíblico, exégesis bíblica, como para
no caer en errores, ¿no? Yo me doy cuenta que muchos de los problemas de hoy en día están basados en lo que, desde que empezamos con todas estas series y charlas, citábamos que uno se enfrenta a una cristiandad que de golpe em, dejó de creer en la palabra de Dios. Hablamos de fe, que el otro día lo aclarábamos, y es necesario, pero decís, ¿qué es fe? A veces no se sabe qué es fe, lo sobrenatural de la fe, para qué Dios nos regaló la fe, y por otro lado, fe en un Dios que se hizo carne, que es una palabra que se hizo carne, y que es como la misma Biblia. Pues decís, eso es Cristo. Entonces, pues decís, la fe puesta en Cristo es la fe puesta en la palabra. Entonces, en temas como este, que son profundos, porque hacen quizás a un resurgimiento de brujería dentro del mismo seno de la iglesia. Acuérdense Hechos de los Apóstoles, donde uno encuentra un ataque externo, una prohibición al principio, y ahí nomás un ataque interno. Pues decís, las quintas columnas están puestas y uno tiene que estar muy, muy atentos. No porque se pueda perder la salvación, a mi criterio, sino porque quizás uno nunca la tuvo. Depende de lo que busque, depende de lo que crea. Por eso la fe puesta en Dios, que era un parámetro de los padres reformadores, ¿no? Solo fe. ¿Fe en qué? ¿Mm? No en hombres, no en doctrinas de hombres, no en cosas humanas, sino en la palabra de Dios, y el otro era solo escritura, entre otras, ¿no? Y creo que tenemos que volver un poquitito a todo esto, ¿no? Por eso señalábamos, el texto más usado, o uno de los textos, es el que habla de atar y desatar. ¿Mm? Que uno tiene que analizarlo, decíamos, a la luz de eh, eh, uno tiene que analizarlo a partir de versículos como Mateo 18, decíamos, y todos los que hablen de esto, ¿no? Porque todos nos van a ir dando luz. Dice, entonces los que habían recibido, acá al final es donde dejamos, ¿no? Pero leo este pedacito. Entonces los que habían recibido una palabra, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, lo que uno tiene que volver, a la comunión, que es lo que tenemos que tener entre nosotros, una comunión de amistad, tal cual Cristo propuso, hoy justo que es el Día del Amigo. No sé si es para todo el mundo, pero creo que sí para Latinoamérica. El partimiento del pan, no como un acto profético, eso es ridículo, pero van a ver cómo algunos lo usan así, y la oración, que busca dependencia y comunión con Dios, ¿no? Hechos 10:34 al 36, en la nueva versión, traducción del Dios viviente 2010, y entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada ocasión, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia, o sea, del Evangelio para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. La segunda vez que se presenta o que aparece en la historia de Hechos el Evangelio. Y ahí cita, con respecto a la llave que recibe Pedro y los apóstoles, que no tiene otra relación con otra cosa, dice, esta es la llave del conocimiento que los intérpretes de la ley tenían para abrir, desatar en este caso, a otros el sentido de la escritura. Lucas 15:52 y 24:32, nueva traducción del Dios viviente 2010, dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley
religiosa, pues le quitan a la gente la llave del conocimiento, que es una responsabilidad nuestra en este momento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón, que es la segunda cita, cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Vos decís, el creyente debe de Cristo mismo recibir luz sobre estos pasajes que se utilizan mal, y cuando es así, es como que hay un ardor en el corazón al escuchar al mismo Jesús, a través de el otro consolador o otro como yo, que nos va explicando. Y es algo que no tenemos que dejar de pedirle a Dios. Miren, Mateo 18:18, este texto habla de llaves. Estas llaves son además para el ejercicio de la disciplina en la comunidad eclesial local, o sea, no para actos proféticos. ¿Por qué hablamos de todo esto? No es que estoy hablando de otro tema, sino simplemente porque estos son los textos que se toman para decir que acá hacemos algo y eso provoca un cambio del otro lado. Y a veces puede ser, pero vamos a ver, como estamos viendo, que los cambios del otro lado se producen cuando Dios decidió que eso cambie y en realidad tienen que ver con la conexión que yo tenga con el cielo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto se puede deducir muy fácilmente observando el contexto del verso, o sea, el 15 y el 17, para interpretar lo del medio, que habla de reprender o de corregir al hermano que nos ofende. Mateo, entonces, 18:15 al 17, en la Nueva Traducción del Dios Viviente del 2010, dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o a dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o un corrupto cobrador de impuestos, ¿no? Que vos decís, ¿era? No, no era de la iglesia, pero estaba allí. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Y es interesante notar que en los evangelios, estas son las únicas 2 veces en los 4 evangelios en donde Cristo nombra a la iglesia, que sería asamblea o congregación de gentes, ¿no? No está hablando de un templo físico, no está hablando de algo material, sería una asamblea, ¿no? Que es la forma en que uno debería reunirse. Esto que estamos teniendo acá es una asamblea. Estamos reunidos en el nombre de Cristo y Él está en medio de nosotros. Luego se dice el procedimiento a seguir. Esto es lo que aparece en este texto. En el caso de alguien que de golpe peca contra uno y contra Dios, ¿no? Dice, luego se dice el procedimiento a seguir. Esto es, primeramente, hablarán tú y él solos. Segundamente, si él no te oyere, hablarán delante de 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Terceramente, díselo a la iglesia. Y por último, tenlo por gentil y publicano. Este es el proceso. Finalmente, se llega a la conclusión, en base a este texto, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Estos términos simplemente describen el derecho y el deber que todos los líderes, aunque no me gusta esa palabra, pero de las congregaciones, o los que dirigen, o los ancianos y diáconos que dirigen una congregación, tienen para prohibir o permitir, que sería el original, excluir y admitir.
según las enseñanzas del Nuevo Testamento. A modo de ejemplo, por ejemplo, tenemos Hechos 15:10 en la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? En donde muestra que la llave es relativa. O sea, acá querían atar a los de acá abajo, en Hechos, con algo que ya estaba desatado en el cielo, al revés. Y hay una crítica de parte del apóstol Pablo. Por lo tanto, al hermano de la iglesia que tú reprendiste y no te quiso oír, ni por la presencia de 2 testigos, ni por haberlo anunciado a la iglesia, el liderazgo de la congregación, tiene la llave o la autoridad de atar, prohibir, excluir a este hermano de la comunión con los fieles, no de la comunión interior con Dios mismo. Esa autoridad no la tiene un hombre, salvo que alguien directamente se ha declarado anatema por alguna herejía, y volverlo a desatar, o sea, permitir o admitir en una congregación local, me refiero, y a esto se refiere la Escritura, en esta comunión cuando se muestre evidencias de un verdadero arrepentimiento. Es bueno notar que esta actividad está respaldada por la autoridad de Cristo mismo. Dice, será atado en el cielo, será desatado en el cielo. Mateo 18:8, 18 y 18. El cielo da por prohibido o permitido lo que los siervos de Dios prohíben o permiten en la tierra, siempre y cuando tales decisiones se lleven a cabo mediante la dirección del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo se va a mover una congregación que funciona acorde con la cabeza, guiada por el Espíritu Santo? O sea, no va a haber prejuicios personales. Fíjense que todos nosotros que hemos tenido vida de iglesia local, muchas veces hemos sido juzgados, culpados o quizás reprendidos por cuestiones que no eran espirituales. Porque había cierto prejuicio o algo contra nosotros. Dice, o sea, acá está hablando de una iglesia que toma decisiones, un liderazgo que toma decisiones, ancianos que toman decisiones, y uno tiene que ir a lo que es en la palabra de Dios la descripción del anciano o del diácono, lleno del Espíritu, conocedor de la palabra y tantas cosas que lo hacen ejemplar. Y, por supuesto, va a estar en armonía con enseñanzas que están en la Biblia y además el discernimiento que Dios da sobre cada caso particular. O sea, vos juntás todo esto y es como que le da quizás un marco a un texto que se utiliza particularmente mal y se abusa de él. Fíjense cómo en este texto Jesús, a través de las palabras, otra vez os digo, porque está reiterando lo de Mateo 16:19, otra vez os digo, le está hablando a la iglesia, a la asamblea, nos da la interpretación de los términos atar y desatar. Que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de algo, esto es lo que significa atar y desatar, ponerse de acuerdo, o sea, no puede haber desacuerdo acerca de que individuos y actividades deben excluirse o admitirse en la comunión de los santos. Esto significa este texto, que normalmente se utiliza para otra cosa. Luego Jesús procede a comparar la similitud que existe entre la unanimidad en la oración y la unanimidad en la correcta aplicación de la disciplina. Es decir, que así como Dios oye nuestras oraciones, será también aprueba lo que la iglesia ata y desata, prohíbe y permite. Dice, cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto tiene
el desatar y atar, en el sentido de disciplina, en ese sentido. Y el desatar y atar, en el sentido de la toma de decisiones acá en la tierra por los que presiden en la iglesia, un solo límite, que es el que aparece en 1 Juan 5:14, y esto lo que hace es doctrina, porque si no estaríamos haciendo doctrina de un texto. Si lo usamos para actos proféticos, lo estamos usando mal porque no fue escrito para eso. Dice, y esto tiene un solo límite acorde con 1 Juan 5:14, puse la Biblia de las Américas, antigua, la 97, la anterior a la nueva, como contexto. Y dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, o hacia Él en el original griego, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces vos decís, el atar y el desatar, que está relacionado con la unanimidad en la oración, con ponernos de acuerdo en una decisión, no es de golpe la iglesia no puede actuar peleándose y dividiéndose, sino que lo ideal no es que eso suceda, aunque sucede porque hay partidismos que la Biblia declara como de la carne, pero en estos casos está él con la forma, ese sería el sentido de esto, de su voluntad. O sea que cuando yo oro, voy a tener una respuesta conforme con la forma de su voluntad, no acorde con lo que a mí se me antoje pedir. Ahora, si estoy guiado por el Espíritu, si la iglesia está guiada por el Espíritu en una disciplina, o si la iglesia está guiada por el Espíritu en la ampliación del mensaje del Evangelio, que es lo que aparece en Hechos capítulo 2, Él va a estar respaldando, el cielo va a estar respaldando lo que estemos haciendo. Finalmente, otro texto que a veces es utilizado y que es bueno tenerlo en cuenta, Juan 20:23 dice, también habla acerca de el ejercicio de esta disciplina, pero con otros términos. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Jesús usa los verbos remitir y retener para referirse a la acción disciplinaria que la iglesia debe ejecutar para con las personas que atenten contra la integridad de la iglesia. ¿Mm? A esto se refiere. O sea, la iglesia recibió de Cristo la autoridad de readmitir y de excluir de su comunión eclesial en estos textos a aquellos que proceden de manera contraria a lo que la Biblia enseña. Juan, así como Mateo, enseña que la iglesia, mediante su disciplina eclesiástica y por medio de su liderazgo o sus siervos, yo diría mejor, pueden excluir la autoridad apostólica, en ese caso, de la comunión eclesial a quienes no son dignos de ellas. Primera Corintios, por ejemplo, hablando en este capítulo 5 de aquel que era soportado y hace que los corintios de golpe estuvieran inflados encima y se jactaban, no entiendo de qué, pero que se acostaba con la madrastra, con la esposa de su padre, dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, tal cual persona ni siquiera debe juntarse para comer. Perdón, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dice, Dios juzgará a los de afuera. Expulsen, acá está el desatar, al malvado de entre ustedes, y lo pueden buscar en otras versiones. De la misma manera, también puede la iglesia, en base a este atar y desatar, que no tiene relación con los actos proféticos, y que son la base de los actos proféticos, puede readmitir en dicha comunión a quienes han
dado suficientes pruebas de verdadero arrepentimiento. ¿Mm? Esto, por ejemplo, lo dice en 2 Corintios 2, del 5 al 11. Dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar. Se la ha causado a todos ustedes, los corintios, la iglesia de Corinto. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría, o sea, hubo una disciplina, más bien debieran perdonarlo y consolarlo, esta es la readmisión, era algo que se ató, desatarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. En algún espacio se pone en el lugar de Dios el apóstol. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus estrategias o estratagemas o artimañas, ¿no? El diablo puede meterse en esto y hacer un desastre en una iglesia por la falta de perdón. No hay otro texto sobre atar y desatar, que generalmente puede ser mal interpretado. Estos son todos los textos que aparecen en el Nuevo Testamento. Muchos enseñan que, por ejemplo, que es otro error, que al diablo y los demonios se les puede atar. Y esta enseñanza está basada en una incorrecta también interpretación de algunos versículos de la Biblia usados fuera de contexto. Por ejemplo, uno de los que son más populares citados es Mateo 12, 29, que narra la parábola del hombre fuerte, que la deben recordar todos. El pasaje dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El original griego dice le vence, y entonces podrá saquear su casa. Muchos estos lo interpretan, por ejemplo, con una acción directa del creyente, del ser humano, contra la entidad espiritual, demonios o Satanás mismo, aunque no creo, pero sí demonios. Pues decís, yo ato, ¿no? Y muchas veces yo les confieso, como otras cosas que les voy a confesar, que de golpe al estudiar la palabra me doy cuenta, quizás no estuve bien en muchas cosas que he hecho en la historia, en todo mi trabajo. Pero la palabra es interesante, que es vencer, no es atar en el griego. Entonces se va a poder saquear su casa. ¿Cuál sería la interpretación? Y siempre tengan en cuenta que no se puede hacer doctrina de una parábola. Y de última, si nos sugiere una idea, uno tiene que buscar pasajes paralelos y uno tiene que encontrar en textos no históricos netamente como Hechos de los Apóstoles, una apoyatura bíblica, y en el mismo contexto en que está dicho. La parábola es algo que prácticamente no tiene contexto porque es un ejemplo que Jesús en este caso utiliza, o una alegoría, como para explicarnos algo, ¿no? Esta parábola realmente narra, ¿qué cosa? La victoria de Cristo, que Cristo anticipó sobre Satanás y sobre el dominio que el diablo ejerce sobre la humanidad. Si leemos el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas 11, 21 y 22, en la nueva versión internacional 2015, se nos hará más fácil comprender el significado. Estos versículos, puse 2 versiones, dicen así: cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si los ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Otra versión: cuando el hombre fuerte armado
guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le ata. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Perdón que no lo había pasado ahí. ¿Quién es el hombre fuerte? El ego del creyente muchas veces lo hace querer ponerse en el papel de tomar este liderazgo con respecto a las fuerzas de oscuridad. ¿Mm? Donde uno tiene que tener un plano más claro de lo que la Biblia autoriza hacer. Dice, pero el hombre fuerte es el diablo. El otro más fuerte es el que lo venció. No se olviden que era la palabra vencer. El otro más fuerte, ¿quién es? Jesucristo. El palacio guardado con armas representa a la humanidad esclavizada por el diablo. Lo que posee en su palacio son las bendiciones robadas. Vencerlo, quitarle sus armas y repartir el botín hace alusión a la victoria que Cristo alcanzó sobre Satanás por medio de su muerte y resurrección y a las bendiciones otorgadas por Dios en base a este sacrificio. Uno encuentra en esto cómo apoyarme, cómo apropiarme, por supuesto, pero el hombre fuerte no soy yo, ni soy yo como cristiano, sino que es el cristiano sometido debajo de la victoria de Cristo, que es el hombre más fuerte que el diablo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces puede uno caer en jactancias, entendiendo mal este texto, más allá de que muchos también lo usan para el tema de los actos proféticos. Como puede verse, Jesús no estaba hablando en el sentido literal de atar al diablo. En este sentido, Jesús mismo nunca ató a Satanás. Atar es simplemente un lenguaje figurado de la parábola, para referirse al acto de vencer a Satanás. El diablo es un enemigo vencido, es un hombre fuerte vencido por uno más fuerte. El creyente simplemente disfruta de esta victoria, pero el que ata, el que vence, es directamente el mismo Señor Jesucristo, el que ya lo hizo. ¿Mm? Concluimos pues que atar y desatar simplemente significa abrir y cerrar, permitir y prohibir, admitir y excluir y de última vencer. Y esto nada tiene que ver exactamente con Satanás y los demonios si vamos al original de lo que es la parábola y de algo que después no aparece. Fíjense que en ningún momento, y uno tiene que estar muy atento a esto, aparece Jesucristo atando, sino aparece venciendo. Y la Biblia, con respecto a nosotros como creyentes, dice que somos más que vencedores, no más que atadores. Somos más que vencedores en Cristo. O sea, la gloria de ese vencer es en Cristo. Y no es que esté hablando de otro tema, sino que son textos que se utilizan mal para justificar interpretaciones con respecto, por ejemplo, a los actos proféticos, que sí es el tema de hoy. La iglesia desata, la iglesia, el cuerpo de Cristo, o abre las puertas del cielo a los que creen arrepentidos y las ata o cierra a los que persisten en la incredulidad. La iglesia físicamente y localmente también desata o abre sus puertas, admite o recibe por medio del bautismo a quienes han demostrado una verdadera convicción por los frutos que muestra. Bautismo por agua, ¿no? O sea, vos decís, ¿a quién permitís que de golpe pase por las aguas del bautismo? Aquel que de golpe tiene frutos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es una palabra, sino que es un acto, algo que se produce. Entonces permite, por medio del bautismo, incorpora a quienes han demostrado una verdadera convicción
por los frutos que muestra. Por sus frutos los conoceréis. Y cierra las puertas, o sea, la admisión al cuerpo de la iglesia, todo hereje y pecador que no esté dispuesto a entrar en una sincera comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer con los demonios? Bueno, lo mismo que Jesús hizo con ellos y con Satanás, que es resistir, esto es lo que dice la Biblia, reprenderlos o pedirle al Señor que lo haga. Jehová te reprenda, que aparece en la carta de Judas, el hermano del Señor, y en la carta segunda del apóstol Pedro. Jehová te reprenda. No tener juicio de maldición sobre ellos, no estamos autorizados a hablar mal del mundo espiritual. Echarlos fuera, que es lo que Cristo dispone, por ejemplo, en Mateo 10:1. En mi nombre van a echar, es lo que él hacía, él echaba. Y ellos que van a hacer, los demonios, huir. Pero vos vas a la Biblia y ¿qué descubrís? Perdón, ya lo apagué. Uno descubre esto, ¿no? Que de golpe, por ahí históricamente hemos malinterpretado esto y en realidad Dios no me manda a atar porque lo que está diciendo es vencer y el que lo venció es Él. En Cristo yo puedo vencerlo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer con todo este mundo espiritual que ataca? Es resistir, reprender, echar fuera, y ellos van a huir de nosotros. Hay momentos en que el discernimiento espiritual nos va a llevar a entender que tenemos que resistir, otras que tenemos que redarguir, que reprender, o sea, que enfrentar, otras simplemente desecharlo fuera y él va a huir de nosotros, y esto está comprendido todo dentro de lo que enseña Mateo 10:1 y otros textos del Nuevo Testamento. En vez de ser los cristianos quienes tienen atado al diablo, que esto se usa mucho, más bien es el diablo quien a veces tiene atados a muchos cristianos. Y esto se ve en el texto de Lucas 13:16, y ya salimos del tema. Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, en este caso muy particular, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, uno ve que a veces es al revés. En conclusión, estos textos que hablan de atar y desatar no pueden ser usados acerca de la funcionalidad de la ejecución de actos proféticos, que son los caballitos de batalla. En Mateo 16:19, Mateo 18, el alcalde de remitir, y este último también. Son textos mal usados cuando uno va a los originales. Los rituales intentan manejar a Dios. Esto es una definición de diccionario de hechicería, pero muy parecida a las definiciones que dan pastores hoy en día, que los citábamos la semana pasada con respecto a actos proféticos. Y esto es serio. Los rituales intentan manejar a Dios a nuestro favor o en contra de ellos. La definición de hechicería es como que los rituales manejan al mundo espiritual. Esto es magia antigua, esto es lo que aparece a través de todas las sectas y a través de la gente que cree que maneja el otro lado. El espiritismo, por ejemplo. Entonces, un ritual es el que puede
cuando esto se mete dentro de la iglesia y se transforma en hechicería cristiana o en brujería con este nombre lindo que no aparece en la Biblia de actos proféticos, ser utilizado para que Dios haga lo que yo quiero. Actúe a nuestro favor o en contra de algo. Es un acto mágico, acá vamos a hechicería, que pretende producir efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales y rituales litúrgicos. Yo esto lo he visto mucho, por ejemplo, bueno, se ve en la misa católica, eso lo contamos, pero también se ve en paralelos muy oscuros, como es la misa negra. Nunca olvidemos la realidad de la iglesia de Galacia, que esto es bueno recordarlo. Pues decís, no, yo soy parte de la iglesia, entonces esto a mí no me puede tocar ni me puedo confundir. Nunca olvidemos la realidad de la iglesia de Galacia, que a pesar de ser una iglesia a la que el apóstol Pablo le escribe una carta, y esta era la favorita de Lutero, muchos saben que a la carta a los Gálatas se lo llamaban en el primer siglo el Evangelio de Pablo. Y Lutero lo llamaba Mi Catalina, porque Lutero, cuando renuncia a sus votos, se casa con una monja, Catalina, y él le llamaba a la carta a los Gálatas Mi Catalina por el aprecio y la enseñanza que brotaba de ella, ¿no? O sea, fíjense en la importancia, e inclusive para lo que era la enseñanza paulina. Pero no tenemos que olvidarnos que esta iglesia, en la carta que escribe el apóstol Pablo, a pesar de ser una iglesia que había aceptado a Cristo, fue embrujada. Decís, ¿puede ser embrujado un creyente? Sí. Lo dice la misma escritura. Paralelos de embrujada, dominada, hechizada, fascinada, encantada por no el diablo, porque al diablo siempre le echamos la culpa de lo que hacemos los hombres. Nuevamente tenemos esa tendencia que viene del Edén. Che, ¿qué quisiste, Adán? Y la mujer que me diste, ¿y qué dice la mujer? No, fue la serpiente. Después ya no quedaba otro. Pero siempre vivimos como, bueno, no, el diablo me engañó. No, no, acá está hablando de hombres, encantada por religiosos que quizás sin saberlo representaban un espíritu, posiblemente ellos mismos no lo sabían, que no era justamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo los reprende, que uno tiene que, cuando habla de actos proféticos, quizás no juzgar a los hombres y a las mujeres que sostienen este tipo de doctrina, sino entender que quizás ellos mismos estén engañados. Aunque muchos detrás de esto, una iglesia que, por ejemplo, practica este tipo de cosas, se llena de gente y se llena de dinero, porque la gente busca esto. Pero lo vamos a ir analizando. Por ejemplo, Gálatas 3.1, en la nueva Biblia de las Américas, dice, oh Gálatas insensatos. Hay una versión que dice Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? Del griego, engañado por arte de magia, embrujado. Entiéndase que esto es algo externo al ser humano, no es posesión demoníaca. No es que los Gálatas habían sido poseídos, sino que habían sido fascinados, como un pez muerde el anzuelo y es atraído, embrujado, dice, seducido. Vos decís, ¿el diablo poseyó a Adán y Eva en el Edén? No, sedujo. Y ellos tomaron la decisión y ahí viene la caída. Embrujado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Quiénes fueron? Predicadores, en este caso judaizantes, legalistas. Estos tenían la costumbre de descalificar a los apóstoles
y a sus acompañantes. No lo querían al apóstol Pablo, lo rechazaban. Fíjense que aparecen dos grupos dentro de la estructura piramidal de que hablábamos cuando hablábamos del nicolaísmo, en donde brotan este tipo de cosas. Los fascinadores dominantes y los insensatos. El que domina y el dominado. Los que se alejaron de la gracia serían, dejaron de obedecer a la verdad, los que dejaron de correr bien, que es lo que aparece en estos versículos 1.6, 3.1 y 5.7, para sujetarse a doctrinas de hombres, en donde en 5.7 la misma palabra aparece cuando habla de las obras de la carne como hechicería. Cuando en la iglesia te dominan los hombres o te domina una doctrina o lo hacen a través de una doctrina que despierta codicia o interés por un resultado al toque de algo que vos querés y que Dios te va a dar, como si fuera un empleado. Uno descubre en la Biblia estas cosas. La enseñanza de la Biblia, de la palabra, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por eso es bueno usar la palabra, usar bien el arma, usar la oración, que es otra arma, al punto de tener los sentidos espirituales ejercitados, y eso es alcanzar madurez. No podemos dejar de lado las experiencias y las opiniones. Son cosas a tener en cuenta, pero toda doctrina tiene que basarse en la palabra de Dios solamente, en lo que Él nos enseña y en la forma de pensar de Dios. A veces uno lee libros sobre estos temas, puedes escuchar a la mayoría, poné en Google, aunque espero con este consejo que no te confundas, actos proféticos, y vas a encontrar un 95% de lo que encuentres, de gente que afirma y se apoya en este tipo de cosas que no están en la Biblia, que las van a nombrar como que el Espíritu Santo reveló, o que las van a hacer como hace el catolicismo con sus actos proféticos que citábamos el otro día, del agua bendita, de la misa católica, la transustanciación, todo eso, se hace que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero no tenemos que olvidar que la Biblia denuncia con toda claridad, en mi nombre, hicieron cosas, pero yo no los conozco. La gente se va a defender en tu nombre. No es prueba de nada que alguien utilice el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre, el nombre del Espíritu Santo, de que algo sea o venga de Dios. No podemos dejar, entonces, las experiencias. Todos tenemos experiencias, no podemos dejar que alguien tenga una opinión, pero toda doctrina debe ser sometida. Uno tiene que ir a la Biblia y en la Biblia encontrar lo que de golpe va a aplicar a su iglesia, a su grupo, y defender la palabra en una época donde la gente perdió este tipo de respeto por falta del temor que Habacuc tenía. Oí tu palabra y tuve miedo o temí. El tema de los actos proféticos debemos interpretarlo a la luz de las Escrituras y de los tiempos que corren. Segunda Timoteo 3:3, en la Nueva Versión Internacional, dice: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra de engañador, que tiene que ver con la mentira, y el diablo es mentiroso del principio y es en sí mismo, así como Dios es verdad, es mentira, es la esencia del demonio, pero quien de golpe acepta alguna pauta, alguna doctrina, alguna cosa y la va metiendo y no está en la Biblia, está cayendo en esto. Porque cuando acá habla de estos malvados en el contexto, se está hablando de personas, al igual que les citaba en el caso de los Gálatas. Mientras estos malvados embaucadores irán de mal en peor,
La Biblia dice con toda claridad, el malo cava un pozo y en el pozo que cavó va a caer, engañando y siendo engañados. Miren, yo miraba un acto profético grabado de unos hermanos que hace 5 años en Colombia lo hacían dando vueltas al país en distintos lugares contra la violencia en Colombia. Y cuando yo veía estos últimos meses todo el grado de violencia y de desastre que no ha cesado, de lo que pasó en Colombia, estos levantamientos, toda esta brujería también a través de lo indígena, que no es tan indígena, que no es tan bueno. Pero yo cuando veía esto digo, si el acto profético hubiera funcionado, esto no existiría. Ahora, ¿por qué? Porque es un engaño. La palabra que utiliza este versículo de 2 Timoteo en el griego es goes, que es impostor que embruja, mago que conjura por encantamiento. El griego original nos muestra que el mismo que engaña ha sido engañado, posiblemente sin darse cuenta. No digo que todos, pero yo creo que un grueso de los creyentes que sostienen este tipo de doctrinas, un alto porcentaje, está sinceramente engañado. Y no va a la Biblia y de golpe por alguien que como yo pueda citar este tipo de cosas, se puede sentir contrariado, inclusive pueden pensar que se me acabó a mí la fe, de que no confío, no sé en qué, porque no está en la palabra, y de golpe tacharme de religioso. Inclusive el otro día hubo una crítica que me llegó por otro lado, que Daniel Ruffinati estaba como muy católico. Yo digo, sí, católico sí por la fe universal, pero no romano y no entiendo. A veces la gente te acusa sin una base clara. Una víctima que no sabe lo que está haciendo. Es muy factible. Por eso yo les digo, uno tiene que juzgar el hecho a la luz de la palabra, pero tenemos que entender que quizás la persona que sostiene esto no alcanzó madurez para tener los sentidos ejercitados y poder tener o lograr discernimiento sobre estos temas. Y no es que nosotros nos sintamos más que nadie, simplemente nos sometemos bajo la autoridad del cielo, para interpretar la Biblia de la única manera que se puede interpretar. Segunda Timoteo 3:13 dice, más los malos, esta es la versión revisada de Valera del 60, más los malos hombres, y fíjense que señala hombres, y esto es uno de los textos más fieles, inclusive si van a la Reina Valera antigua, la de 1602, basada, que sería la Biblia del Cántaro, basada en la del Oso, que es la de Casiodoro de Reina, y los textos basados en, siempre digo, no los códigos sinaíticos ni vaticanos, sino el códex o los escritos de los 70, de los masorético y siglo I, siglo II de la era cristiana, anteriores a todo esto. Dicen, más los malos hombres, no está hablando de espíritus, y los engañadores irán de mal en peor. Esto coincide con la Biblia. Matará al malo su maldad, dicen los salmos. Nunca te olvides, uno no tiene que batallar contra esto en este sentido porque la misma maldad te alcanza a vos. Engañando y siendo engañados. O sea, todos los que practican este tipo de cosas son engañados. Yo he vivido y hablado con mucho brujo en mi vida, por la vida que tuve, por los lugares en donde estuve preso, y notaba que de golpe muchos inclusive me lo manifestaban, porque yo tenía al Espíritu Santo en ese lugar, que eran como autómatas. Yo me acuerdo de un hombre que hablaba con voz de mujer, que tenía varios homicidios dentro de iglesias, estaba preso por eso,
Y él me decía, él tenía movimientos muy como controlados, y él me decía, soy una mujer dentro de un hombre y no puedo hacer lo que yo quiero. ¿No? Decís, ¿esto se puede dar dentro del ámbito de la iglesia? Cuando hay fascinación, cuando hay embrujo, y esto solo se produce cuando sucede lo de los Gálatas insensatos, que de golpe se olvidaron del Evangelio de la cruz para seguir doctrina de hombres. Tenemos que pedirle en este sentido al Señor que haga con nosotros lo que hizo con sus discípulos. Lucas 24:45 les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es algo que yo hoy, por ejemplo, hice acá al lado, y esto no es ponderarme a mí para nada, pero no hay otra, no me queda otro camino, que es arrodillarme, poner la cara en el piso y decirle, Señor, abrime el entendimiento, porque yo no estoy acá para confundir a nadie, y yo necesito comprender las Escrituras para poder esbozar simplemente aquello que Dios me permite o les permite ver a ustedes. Esto es un ejercicio. Nunca abras la Escritura sin pedirle a Dios que te dé entendimiento, que te abra el entendimiento para poder comprender. No para juzgar. Es decir, uno no está para juzgar a nadie, pero sí la palabra. Cuando la Biblia dice que uno no juzgue porque se pone en lugar de Dios, se refiere a la carne que juzga. Pero cuando vos conocés la Escritura y alguien te pide un consejo, tenés que tener una intervención, tenés que dejar que la Escritura sea la que juzgue. Yo, por ejemplo, siempre enseñé en el tema del enfermo mental que dice que Dios le manda matar, que siente una voz. Yo digo, el remedio para eso es la Escritura. Es decirle a la persona cómo Dios te va a mandar matar cuando la Biblia dice no matarás. Es confrontación bíblica. Escrito está. Y es la palabra la que juzga. Pero no es la palabra manipulada para que todos hagan lo que yo quiero o digan qué bueno lo que estás diciendo. No, 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 no. La palabra no se puede manipular porque uno no puede manipular a Dios. El rock de Charly García decía, Dios es empleado en un mostrador. No, no es empleado de nadie. Ni Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni la Biblia que tenemos en la mano. Uno tiene que recordar estas dos verdades, y perdón si en esto algunos dicen que repito, pero es bueno recordar que la Biblia no es ambigua, ya que el término ambiguo, cuando hace referencia a una palabra o texto, significa que puede entenderse o interpretarse de diversos modos, de diversas maneras. Hay una sola forma de interpretar la Biblia, cuando nos guía la misma palabra de Dios. Es la palabra que explica la palabra y el mismo Espíritu Santo de Dios que es la que la sopló. Y el mismo Cristo que es el verbo hecho carne. La interpretación libre y sometida nos conduce a la misma interpretación. No hay, yo a veces me cuesta entender por qué la iglesia está dividida y el diablo ha tenido un trabajo maestro en todo esto. La iglesia de Cristo, es decir, cuando Cristo vuelve a buscar 2 esposas o 10. No, es una. Una. Y nosotros tenemos que luchar para que así sea. No puede haber partidismos de los hijos de Dios. No podemos cortar en dos a la esposa o novia de Cristo. De la misma manera que al haber una interpretación hay una misma línea que viene de la cabeza. No la pirámide del clero y el laico o laicismo y el dominio que hoy tenemos en muchas de nuestras iglesias, sino la verticalidad de una teocracia en donde todos somos iguales. Esto lo veíamos mañana, lo vamos a reiterar con el tema de la visión católica sobre
el fruto del Espíritu. Pero esto lo veíamos cuando hablábamos tanto del Espíritu Santo y de los dones y todo esto, que hay una línea que nos conduce a Dios como autoridad y que debajo estamos todos, si bien hay autoridades que no pueden usar altares o escaleras, es simplemente siervos o consiervos como lo era Juan, o el mismo Cristo que dice, yo estoy entre ustedes como el que sirvo. Esa línea en donde el creyente es capacitado para descubrir aquellas obras que de antemano Dios preparó para él y cómo las lleva a cabo a través de la administración del Espíritu Santo. Y cada creyente tiene un ministerio y ninguno es más importante que el otro. Por eso la Biblia utiliza la imagen del cuerpo, la figura del cuerpo. A nadie le va a gustar que le corten un dedo o que le amputen una pierna. Y vos decís, ese es el cuerpo de Cristo. A muchos que hoy toman autoridad sobre los de abajo, tendrían que entender, aunque me odien, que no hay de arriba ni de abajo, sino que hay una sola línea que obedece a un Dios, a un Teo, que es Rey y Señor de señores, como muchos afirman, pero ellos después se ponen como reyes en las congregaciones o como apóstoles, teniendo una autoridad sobre los demás y dejando afuera a muchos. También debemos recordar siempre que la Biblia es inerrante. ¿Qué significa esta palabra extraña a veces? O goza de inerrancia como característica. En teología cristiana, la inerrancia bíblica es la creencia religiosa que consiste básicamente en que la Biblia, por ser inspiración divina, está excluida de errores. Yo recuerdo gente satanista que se la pasaba buscándole errores históricos, errores de interpretación, pero la Biblia no tiene errores. Por lo anterior, la Biblia sería la máxima o única autoridad, tanto en temas doctrinales como en temas morales. Vos decís, ¿por qué el diablo quiere que dejemos la Biblia o que modifiquemos los valores? ¿Por qué la teología feminista quiere que se respete una Biblia gay o una Biblia feminista? Porque quiere tocar la base de lo que Dios dejó como ancla para el alma. Si no tenemos en qué apoyarnos, si no tenemos dónde meter el ancla, si no tenemos en claro la inerrancia de la piedra angular que era el verbo hecho carne, y la sobreedificación de los apóstoles y su doctrina sobre esto, es como que todo se cae porque cada uno creería a su manera. Y ser creyente es creer a la manera de Dios. Creer a nuestro modo quizás entre dentro de los actos proféticos, donde cada cual inventa una doctrina diferente o nueva. En conclusión, no hay posibilidad de errores en la Biblia. Y tenemos que morirnos sosteniendo esto. No hay posibilidad de errores en la Biblia o de dos interpretaciones diferentes. Porque vos la vas a interpretar en base a la guía del Espíritu Santo que la sopló, a la vida de Cristo, que era la práctica de todo esto, y al Antiguo y Nuevo Testamento. A esto hacían referencia los padres de la Reforma, sosteniendo como uno de sus principales principios fundamentales, solo escritura. Solo escritura. A esto hacían referencia. Y ojalá volvamos a esa época de rigor en este sentido, con respecto a la interpretación de la escritura. Segunda Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Perdón que lo tengo, creo que repetido. Esto por trabajar rápido. Todos los actos proféticos en sí, cuando uno los ve, son llamativos y bonitos. Seducen, y acuérdense que la seducción
tiene que ver con el diablo. Dios no seduce en este sentido a nadie porque no domina a nadie, porque ser cristiano no es estar hechizado ni embrujado. Acuérdense que Dios da libertad al hombre. Vos tenés libertad para no tomar como libertinaje, pero tenés libertad que uno lo descubre en todos los escritos de la Biblia, al descubrir en cada libro la personalidad no oprimida, no robotizada, sino que cada escritor escribió con particularidades que Dios no le quitó. Esto es lo que permite a los críticos, por ejemplo, del profeta Isaías, que dicen que fue escrito algo por Moisés, otro por otro, otro por otro. Esto es lo que descubre para los eruditos, yo no lo soy, en hebreo, rasgos, inclusive en los manuscritos del Mar Muerto, rasgos que solo aparecen desde un principio hasta un final del libro de Isaías. ¿Por qué? Porque Dios no anula a el que trabaja para él o el que escribió para él, en este caso. Entonces, en los actos proféticos uno ve cosas llamativas, bonitas y aparentemente buenas, pero hay una seducción a través de lo que supuestos resultados milagrosos, enfocada en los creyentes, especialmente que están pasando por situaciones de dificultad o angustia. Esta es una época de dificultades a nivel mundial y una época de angustia, una época propicia para la seducción del diablo a través de este tipo de cosas que datan del siglo XIX, que nacen con el carismatismo y que nacen con el pentecostalismo y que es criticado por los mismos pentecostales del siglo pasado, porque ellos veían venir esto y muchos se han arrepentido. Se trabaja sobre qué enfermedades. ¿Quién quiere estar enfermo? Problemas de pareja. ¿Quién quiere que se le rompa la pareja o no tener pareja? Dificultades económicas, injusticias sociales, situaciones de violencia. Son las mismas promesas de la política. El diablo sabe cómo manejar las cosas. Y son los pastores envidiados por los políticos porque tienen manejo sobre la gente a través de este tipo de circunstancias o doctrinas. Cuando lleguemos a analizar, que vamos a hacerlo no con todos porque es infinita la lista, pero cuando lleguemos a analizar cada uno de los actos proféticos en particular, vamos a ver que no solo son un fraude, sino que además no tienen base en las escrituras. No existe esta idea, esta palabra en la historia de la iglesia del primer siglo, no existe en la Didaché, que es la doctrina de los apóstoles, que estuvo incorporada al canon en algunas versiones de la Biblia, este escrito que data de la segunda mitad del siglo I, que es tan antiguo como los primeros escritos que tenemos como canónicos en el Nuevo Testamento. Mi consejo humilde, en base a lo que veo, a lo que estudio, a lo que repaso, a lo que leo de las Escrituras, es que no debemos confiar en los llamados actos proféticos. Debemos confiar en el poder del Evangelio, con donde se hacen actos proféticos para cambiar circunstancias, qué sé yo, de la política o de injusticias sociales. Habría que llevar el Evangelio y no dejar de predicarlo, porque ahí está el poder. El Evangelio es poder de Dios para cambiar, no los actos proféticos. Debemos confiar en el poder del Evangelio, que no mermó en su potencia, y llevar el Evangelio a cada rincón de donde no esté presente, para que Dios pueda derramar de su poder. Todos los actos proféticos, y vamos, no sé si acá hay una lista en algún sentido, pero vamos a hablar sí específicamente del tema de la sal, del tema del aceite, no sé, voy a ir incorporando algunos, son muchísimos. Todos están basados en qué cosa, en el movimiento de la confesión positiva.
que es pregúntale, que es la prosperidad. Nunca nos olvidemos que cuando estudiamos este tema databa de un movimiento del siglo XIX basado en el movimiento del nuevo pensamiento, New Thought, que venía del siglo XVIII, basado en brujería de la más sucia. Esto fue lo que muchos comerciantes del Evangelio vieron como una veta para movilizar y para sacarle plata a la gente. Todos estaban basados en el movimiento de la confesión positiva, están basados en ¿qué cosa? El yo declaro, el yo decreto, en el yo profetizo. Y por más que lo hagan en el nombre de Cristo y por más que lo hagan en el nombre del Espíritu Santo, que Dios me dijo tal cosa, lo que Dios dice no puede encontrar choque con la Escritura, porque Dios no tiene contradicciones. Todo está rodeado de una sugestión mágica, si ustedes no lo dicen, y de un yoísmo que reemplaza a Dios. La religión del yo. Es parte de la religión de Satanás. Derek Prince, pentecostal y carismático del siglo pasado, él decía, la hechicería dentro de la iglesia cristiana es la religión de Satanás, el cual desde la antigüedad nos ofreció la posibilidad, esto lo digo yo, de ser como dioses. Esto aparece en Génesis. Che, si ustedes comen, en realidad van a ser igual que él. Eso es lo que pasa. Él les ocultó esto. Teniendo el humano, en este caso, la capacidad de crear una realidad diferente a través de qué cosa que aparecen en los actos proféticos, pócimas, amuletos, simbolismos de objetos y distintas cosas. La Biblia declara con toda claridad, declara con toda claridad, parece una redundancia, dice con toda claridad que nuestro yo, el yoísmo, tiene que morir. La religión centrada en el hombre, en el poder que puede desarrollar independientemente de Dios, tiene que morir. Por eso Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Inclusive Timoteo, en una de sus cartas, dice, tengan cuidado porque en los últimos tiempos van a venir épocas peligrosas, dolorosas, en donde habrá hombres, y está hablando de hombres dentro de la iglesia, amadores de sí mismos, el yoísmo. Yo profetizo, yo digo, Dios me dijo, yo declaro. Y uno tiene que aprender que seguir a Cristo viene después de renunciar a la idea de Satanás, en donde uno se desarrolla sin Dios, termina siendo Dios. Es la idea del hinduismo, es la idea de llegar al nirvana. Detrás de esto está todo este engaño. También el Señor dijo, y son textos que ustedes conocen, separados de mí no hay nada que puedan hacer. Y esto no es una exageración. No es una exageración. O sea, separados de Dios, no hay nada que podamos... ¿Qué significa esto? No hay jactancia, porque lo único que me puede unir a Dios es la fe en Cristo y en el Cristo revelado en la palabra de Dios. Y la fe como un don, como un regalo que Dios me da. Por eso el Pablo decía, y me voy a morir diciéndolo yo, mi única jactancia es la cruz de Cristo. Cuando permitimos que algo nos separe de Dios, porque esto separa, cuando yo me permito este tipo de pecados, de omisiones de lo que la Biblia revela con claridad, estoy dejando que algo me separe de Dios y acá entra en juego esta verdad
revelada en el libro de Isaías. Dios, cuando hay pecado no confesado del que no nos arrepentimos, aunque seamos creyentes, oculta su rostro para no oír. Estaba escrito para el pueblo de Israel, es aplicable totalmente al pueblo de cristiano de hoy, el Israel celestial, la simiente de Abraham, que es Cristo. Dios oculta su rostro. Y vos decís, ¿hay manifestaciones que hablan de Dios? Quizás no, porque hay poderes engañosos. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, ¿en qué caemos? En violar los primeros mandamientos. La idolatría, ya sea por un objeto o de nuestra misma persona ocupando el lugar que solo a él le corresponde. Fíjense el nivel de confusión que hay, que una de las cosas que muchas veces uno hace, nosotros por lo menos en nuestro trabajo, descubrimos creyentes que de golpe duermen con un vaso de agua debajo de la cama. Un ritual. Hemos tenido aquí, en nuestra casa. Decir, ¿qué es esto? Gente que de golpe enterraba una cosa, creyentes, o nosotros que hemos enterrado Biblias para fundar nuestras iglesias. Vos decís, ¿por qué no se la regalaste a alguien que no tenía la Biblia? Yo lo he hecho en mi propia iglesia, he estado, fui parte de todo esto, pero uno hoy se da cuenta de que esto es un rito. Y que uno sin querer está permitiendo que algunas cosas, como cuando vamos a analizar el tema de la unción con aceite, que de golpe Dios no dice que debemos hacerlo y no tenemos que hacerlo porque los demás lo hagan. Que uno tiene esta tendencia. Si vos ves a alguien mayor que hace algo, no tenés por qué imitarlo, porque Pablo, que era mayor que los que lo escuchaban en Berea, él destacaba la nobleza de los creyentes de Berea porque iban y investigaban hasta qué punto lo que Pablo estaba diciendo era cierto. ¿Quién pudiera imaginar que en el último tiempo, en el postrer tiempo, en este que estamos viviendo, la hechicería sería una práctica dentro del cristianismo? Cosas que muchos nos advirtieron. El pastor Díez, por ejemplo, en vida todavía, 10 años mayor que yo, de España. Juan Manuel Vaz, de España, y tantos otros. Prácticas al estilo Harry Potter, o como alguna de las brujerías de la Edad Media. Gente que le pone a su bebé la cintita roja por las dudas, la pata de conejo en España o algo para la suerte. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Quién puede creer que un rito puede sustituir a la fe en el Dios verdadero? Y que haya hombres que tengan que recurrir a este tipo de rituales para crear una religión basada en sí mismos. Que más allá del humanismo que está afuera, hay un humanismo que está dentro a través de las falsas ciencias de las iglesias y los seminarios, pero después hay un humanismo que nace de la religión, del ritual que puede llevar adelante un humano. Es triste, para mí es triste, ver cómo muchos pastores o movimientos han sustituido la fe en Dios y la han depositado en un poco de harina, en un poco de sal, en un poco de aceite, o en rociar con agua bendita, o en clavar estacas sobre un terreno, o en dar vueltas alrededor de un lugar de fuego o piedra, o en enterrar Biblias como actos fundacionales. Segunda Corintios 11, 13 y 14 afirma en la versión revisada Reina Valera 60. Dice, porque estos son falsos apóstoles. O sea, hay falsos apóstoles. Esto se decía en el siglo I. Entonces, vamos a creer a cualquiera que se autotitule o sea ordenado apóstol hoy en día. Dice, porque estos son, no hablo de todos, por supuesto, hay gente muy sincera que cumple una función apostólica y que nunca aceptaría que le pongan un título.
Dice, porque estos son falsos apóstoles. Y esto lo decía el apóstol Pablo en 2 Corintios, hablando de la apostasía. Obreros fraudulentos, ¿eh? Gente que hace fraude, gente que vive del dinero de otros. El acto profético a veces es poner tanto dinero porque Dios te va a dar el 100 por uno. Disfrazan la Biblia, hacen doctrina de un pedacito. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Utilizan un disfraz. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que brilla es oro. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué significa esto? No sigas a nadie que no se parezca a Cristo. No sigas a nadie que en sus ojos no puedas ver los ojos de Cristo. No sigas a nadie que te enseñe algo que vos encuentres que en la Biblia no está. No sigas a nadie que se enoje si vos revisás. No sigas a nadie que tenga peldaños de altar que Dios prohíbe, lo prohibía en el sacerdocio antiguo y esto aparece en los fariseos. A nadie que se quiera poner en un trono por sobre vos, cuyo fin será conforme a sus obras. Quizás no lo lleguemos a ver, pero cuando venga el Señor va a destruir esto. No tenemos que olvidar que Satanás es el maestro de los disfraces. Va a hacer que un acto profético parezca algo bíblico, que muchos lo avalen como bíblico, que muchos testimonien de lo efectivo, y es cierto, la brujería es efectiva, si es que es brujería. La hechicería, no se olviden cuando hablábamos de o estás del lado del reino de los cielos, que es sobrenatural, o estás del lado del reino de Satanás, que también tiene poder sobrenatural porque es un ángel caído. Y esto lo declara la Biblia. Y sobre esta base de disfraz ha hecho a través de la historia que muchos cristianos caigan en una trampa, en la que se da culto a objetos. Esto pasó, miren, acababan de cruzar el Mar Rojo y porque Moisés tardaba hicieron un becerro de oro y lo adoraban con danza. De ahí muchos se agarran para decir la danza profética. Era danza a un becerro de oro. Trampas en las que se da culto a objetos. Y si Israel se equivocó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlos o para no poner el ojo en esto? Convirtiéndose en prácticas que son intermediarias de la fe. Están en el medio, porque personas que quieren acercarse a Dios por medio de rituales a los que nombran como actos proféticos. Un ritual que me acerca a Dios, un ritual que mueve la mano de Dios. Miren, inclusive tenemos una canción que dice, fe mueve la mano de Dios. La mano de Dios no la mueve nadie. Y este es un himno que hemos cantado toda la vida. Nadie puede. Hay una unción aquí, cantamos, es un llamador de unción lo que tenemos. Pues es herético pensar que yo puedo mover la mano de Dios. Que yo, si no estoy plenamente lleno del Espíritu Santo, conociendo la Escritura, voy a atar algo que se va a desatar arriba. Está hablando de una calidad de creyente del que nosotros sanamente tenemos que envidiar. Tenemos que revisar nuestra vida con esa lista de Tito y de Timoteo con respecto a los requisitos de los obispos y a los requisitos de los diáconos. Dice el Evangelio de Juan 14,
5 al 7, textos que aprendimos de niños. Pero miren, cuando yo estuve preso, muy lejos de Dios y siendo un animal que atacaba y nada más, pero en esa época, ¿saben qué me ayudó a volver al Señor? Los textos que yo recordaba de la escuela dominical. Y hoy me doy cuenta, más de viejo, que tenemos que volver a la palabra y a toda la palabra. No hay cosas infantiles. Jesús le dijo a Tomás, que en representación de todos habló, y que le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Parece una reflexión buena, una buena pregunta. Sin embargo, estaba dudando, que es la fe negativa. Jesús le dijo, yo soy Yahvé, Jehová, Yeshua. Yo soy Elohim, el Ruaj Elohim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no hay un acto profético, es una herejía que me lleve a una manifestación especial del Padre o a un nivel superior, como esos que hoy profetizan falsamente. Hoy Dios te va a levantar el nivel. Miren, no escuchen a gente que está actuando con ignorancia y que quizás esté engañada y por eso engaña. Yo soy el camino, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra verdad. No estés preguntándote como el que se lavó las manos, Pilato, ¿cuál es la verdad? Las dudas que tenía un hombre preparado en letras, ¿cuál es la verdad? Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Después de esto viene la otra pregunta de Tomás en nombre de todos. Él pregunta en plural y Dios le contesta en singular. Es muy interesante esto, pero que es, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No? Es como que parecería que le estuviera tomando el pelo. Él era el Padre. En lo que no podemos entender del Dios Trino. Porque estamos, como siempre, mirando a través de un cristal oscuro, según describe la Escritura en capítulo 13 de Primera Corintios. Y terminamos con este texto y una reflexión pequeña. Primera Reyes 19:9 al 18. El profeta Elías, que es uno de los que aparece en el monte de la transfiguración, junto con Moisés. Y que porque Jesús decía Elí, Elí, lama sabactani, decían, es el Elías que iba a venir. Y son todas figuras de lo que iba a venir. ¿Y qué le pasó a Elías? Elías era un hombre sujeto a pasiones como vos y como yo. La Biblia no habla de superhombres, sino de hombres como vos y como yo. La diferencia está en el Dios que rige tu vida y en la fe en donde está cimentada. Pero no te creas que Elías, yo quisiera ser como Elías. Podés ser como Elías, porque era un hombre igual que nosotros. No hay grandes hombres de Dios. Hay un Dios grande de pequeños hombres. Por eso el Señor a Juan el Bautista le enseñó con toda claridad en un versículo
que de mujer no se había levantado nadie más grande como profeta que Juan. Juan era más que Elías. Pero en el reino de los cielos, cualquiera de nosotros va a ser mayor porque es parte de la esposa. Y vos encontrás en el Nuevo Testamento, y no podemos jactarnos de esto, sí podemos quizás vislumbrarlo, porque no entendemos todavía lo que vamos a llegar a ser, que la Biblia declara que el creyente en Cristo está por sobre Juan, el amigo del esposo, y sobre los profetas del Antiguo Testamento en este sentido, de mayor. Y esto lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, no lo digo yo. Dice, este Elías, que uno ponderaría como qué cosa Elías, qué maravilloso, quisiera ser como Elías, quisiera ser como este, eran hombres como vos y como yo. Dios se valió de hombres que se equivocaban, que lloraban, que se deprimían, que se querían morir, como en este caso Elías. Dice, y allí se metió en una cueva, se escondió, donde pasó la noche, huyendo. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. A veces puede estar en el viento, ¿eh? Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. A veces puede estar, no era el caso este. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, pero puede estarlo. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabe qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. ¿En qué cueva podemos estar? Con Dios no hay careta que valga. No nos podemos esconder de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué? Le pregunta. Porque en realidad él tenía que entender algo, no porque Dios necesitara esta respuesta. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Acordate del pacto, el Nuevo Testamento, la nueva alianza de Dios con nosotros. Que habían dejado el pacto. Han derribado tus altares, la adoración al único Dios verdadero. Han matado a espada a tus profetas. Muchos me tildan a mí por hablar de estas cosas de religioso, de legalista, por hablar de la palabra. Y solo yo he quedado, sentimiento de soledad. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Hay que caminar hacia atrás, desandar el camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás. Y acá aparece como una luz en todo esto. Ungirás a Asael. Había futuro por rey de Siria. Es el segundo después de Ciro, ungimiento a alguien que no era un rey de Israel. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey
sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000, un número que habla de la perfección de Dios, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entendé por esto el ESI, entendé por esto el feminismo, entendé por esto el LGBT, entendé por esto los actos proféticos que intentan manejar a Dios cuando Dios no puede ser manipulado ni manejado por nadie, ni Él ni siquiera lo hace porque Él nos da libertad. El diablo sí domina, embruja y propone la religión de él, que es la hechicería. Este es el final. Dice, muchas veces podemos caer en confusión, nos puede pasar a todos, encerrarnos, dejar de escuchar a Dios. Ese es el momento en que debemos cobrar ánimo y volver a pedir a Dios que renueve, ¿qué cosa? Este vivo celo por el Señor que quizás algún día tuvimos, o que quizás hemos perdido, o que quizás nunca tuvimos, pero es al que te va a despertar la palabra y el Espíritu Santo, el cual en medio de su flaqueza, en el caso de él, sintió el profeta Elías en la antigüedad, ¿no? Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que vos, y que yo, se equivocaba, se confundía, se sentía solo, por ahí se metía en una cueva, por ahí se quería morir, pero Dios eligió hombres débiles como nosotros para mostrar su potencia y que Él es el dueño de los tiempos y de las edades y que sabe todas las cosas. No nos toca a nosotros esto, pero sí lo que nos toca es volver a creer en la palabra. Oramos, ¿sí? Padre, yo te alabo y te bendigo por este tiempo juntos. Te pido que cuando la semana entrante toquemos los temas relacionados con cada manifestación llamada acto profético, nos des luz para poder ir profundo, cavar profundo en la palabra. Y te pido, Señor, que guardes a tu iglesia en esta generación, que nos guardes a nosotros y nos hagas temerosos de tu verdad, de lo que la Biblia enseña y de lo que la Biblia no enseña, aunque tengamos que tirar por tierra cosas que hasta hoy quizás hemos respetado. Señor, que tu palabra nos enseñe. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, que el mismo Señor, el otro consolador, uno como yo mismo, que iba a ser enviado y que fue enviado, nos abra el entendimiento. Abra el entendimiento de tu iglesia para que no caiga en hechicería, en cosas que vos no aprobás, en cosas que no van a funcionar. Que pongas tus manos sobre la iglesia, sobre tu cuerpo, sobre la esposa, sobre el edificio que te aloja. Que volvamos a cimentar, Señor, la vida en lo que es el fundamento. Y queremos cerrar, Señor, este tiempo humildemente, dando toda la gloria y la honra al Dios santo, maravilloso. Gracias, Dios nuestro, Padre nuestro, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Jesucristo, por haber dedicado tu vida a la obediencia. Y gracias, Señor, por el Consolador. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias por esta palabra que es un ancla para nosotros en medio de la tempestad.
Señor, que nos guardes de errores, de juicios que tu palabra no enjuicie, que nos guardes de lastimar a nadie con todo esto, pero que realmente es la esposa esté libre de arrugas y de manchas, de mancilla, que podamos estar preparados, ataviados como una novia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.